Problemas de quiebra y liquidación. Administración financiera 3. El video del día de hoy tendrá el siguiente contenido: introducción, concepto general, causas de quiebra, iniciativa de la declaración de quiebra, clases de quiebra, aspectos contables, reestructuración de la deuda de empresas con problemas, posibles modificaciones en una reestructuración de deuda, extinción de la quiebra, rehabilitación del quebrado, presentación de estados financieros y conclusión. Introducción. En la actualidad, debido a las condiciones sociales y económicas, aunado a la complejidad de las relaciones a las que las empresas se enfrentan, es de fundamental importancia prevalecer, es decir, conservar óptimamente la empresa. Esto trae consigo el cumplimiento de las obligaciones a las que cada una se encuentre sometida según su entorno. Sin embargo, existen situaciones en las cuales el patrimonio y el capital de una persona o sociedad es insuficiente para hacerle frente a cada una de ellas. Cuando una empresa o sociedad, según sea el caso, deja de pagar las obligaciones o considera que el capital no le es suficiente para cubrirlas, es preciso empezar un proceso para abordar dicho problema. Este es el proceso de quiebra y posteriormente el proceso de liquidación, para asegurar que el patrimonio sea distribuido equitativamente entre los socios. Concepto general. La quiebra es un estado jurídico que no se produce por el hecho de que el comerciante cese en sus pagos, sino que requiere una declaración judicial que lo establezca. El estado de quiebra se presenta cuando la sociedad sobrepasa el pago normal de sus obligaciones, siendo esto necesario distribuir equitativamente el patrimonio insuficiente del deudor entre todos los acreedores que tengan iguales derechos, respetando la primacía especial que tienen algunos créditos. La suspensión de pagos es una situación preventiva que ordena un juez para que la entidad convoque a sus acreedores con el fin de celebrar con ellos un convenio de pagos para cumplir con sus obligaciones y de esta manera tratar de evitar la quiebra. Causas de la quiebra. Para ser declarado en un estado de quiebra serán necesarias dos condiciones: que exista el comerciante y que exista la cesación de pagos. Se presumirá, salvo en prueba de lo contrario, que el comerciante cesó en sus pagos en los siguientes casos. 1. Incumplimiento general en el pago de sus obligaciones líquidas y vencidas. 2. Inexistencia o insuficiencia de bienes en que trabar. Ejecución al practicarse un embargo por incumplimiento de una obligación o al ejecutarse una sentencia basada en una autoridad de cosa juzgada. 3. Ocultación o ausencia del comerciante sin dejar al frente de su empresa a alguien que legalmente pueda cumplir con sus obligaciones. 4. En iguales circunstancias que el caso anterior, el cierre de los locales de su empresa. 5. La cesión de sus bienes en favor de sus acreedores. 6. Acudir a expedientes ruinosos, fraudulentos o ficticios para atender o dejar de cumplir sus obligaciones. 7. Pedir su declaración en quiebra. 8. Solicitar la suspensión de pagos y no proceder a esta, o si concedida no se concluyó un convenio con los acreedores. 9. Incumplimiento de las obligaciones contraídas en un convenio hecho en la sucesión de pagos. Iniciativa de la declaración de quiebra. Esta puede partir de un juez, del comerciante deudor o de uno o varios de sus acreedores o del Ministerio Público. Cuando el propio comerciante pretende la declaración de su estado de quiebra, deberá presentar ante el juez competente demanda firmada por sí, por su representante o por un apoderado especial en la que razone los motivos de esa situación. Cuando la declaración de quiebra es solicitada por uno o varios acreedores o por el Ministerio Público, también deberá hacerse por escrito y deberán demostrar que el deudor tiene la cantidad de comerciante que ha cesado en el pago de sus obligaciones. Los acreedores que hayan solicitado la declaración de quiebra no podrán desistir de su demanda. Clases de quiebra. La ley distingue tres clases de quiebra, que son fortuita, culpable o fraudulenta. La quiebra fortuita es originada por una insolvencia que proviene de infortunios casuales e inevitables en el orden regular y prudente de una buena administración que reducen el capital a una cantidad tal que tenga que cesar sus pagos. La quiebra culpable proviene de la insolvencia que surge por imprudencia o negligencia del administrador, pero sin que haya tenido el ánimo de defraudar a los acreedores. La quiebra fraudulenta es producida por la insolvencia originada por actos u operaciones dolosas, señalando la ley que se reputará como tal comerciante que se alce con todo o parte de sus bienes o fraudulentamente realice antes de la declaración con posterioridad a la fecha de retroacción o durante la quiebra actos u operaciones que aumenten su pasivo o disminuyan su activo. Aspectos contables. Los aspectos contables de la quiebra se pueden separar en 6 etapas. Primera etapa, se procede a la ocupación de los bienes, documentos y papeles del quebrado para asegurar y dar posesión al síndico de todos los bienes y derechos. El síndico toma posesión y control de todos los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad. Segunda etapa, se debe formar el inventario de todos los bienes muebles e inmuebles, títulos, valores de todas las clases, géneros de comercio y derechos, procurando separar los bienes y efectos dedicados al servicio de la empresa de los demás. Tercera etapa. En esta etapa se efectuará el avalúo de los conceptos del balance general inicial, si existe, y los inventarios mencionados en la etapa anterior.
Cuarta etapa. En esta etapa se incluyen todos los eventos económicos de la administración de quiebra, como efectuar los gastos normales para la conservación y reparación de los bienes de la masa, realizar los cobros por crédito, depósitos de dinero, ventas y toda clase de actos convenientes para la terminación de la quiebra. Estas operaciones deben registrarse en los libros de contabilidad de la sociedad en el caso de que el síndico los tenga en su poder o en libros nuevos utilizados para la quiebra, y su resultado se reflejará en la cuenta de resultados de la quiebra. Quinta etapa. En adición al estado de resultados de la quiebra, es necesario conocer la situación financiera que guarda la sociedad, separando los pasivos de conformidad a la clasificación de los acreedores en privilegiados, gastos de entierro, enfermedad y salarios del personal del último año de la quiebra, acreedores hipotecarios, prendarios y con privilegio especial, créditos fiscales, acreedores comunes por obligaciones de derecho común. Sexta etapa. En esta etapa se distribuye el activo determinado previamente entre quienes tienen el derecho sobre los activos y la fijación del orden del pago, en la que se establece el grado y la prelación que se reconocen a cada crédito de conformidad a la sentencia del juez. En esta etapa también se originan los asientos necesarios para el cierre de libros. Reestructuración de la deuda de empresas con problemas. Consiste en establecer nuevas condiciones en el pago y o el tipo de interés de la deuda vigente de un agente económico. Este proceso requiere de una renegociación entre el acreedor y el deudor. Normalmente actúa un banco como intermediario. Posibles modificaciones en una reestructuración de deuda. Incluye generalmente la modificación de los plazos de vencimiento, haciendo que se elimine así la acumulación de deudas a corto plazo y se conviertan estas en deudas consolidadas a largo plazo. En ocasiones también se procede a refinanciar la deuda previamente contraída a través de la emisión de nuevos préstamos. Los términos susceptibles a restaurar son la deuda, el tipo de interés, método de amortización de la deuda y la frecuencia de pagos. Extinción de la quiebra. Esta puede ocurrir de 5 formas. La extinción de la quiebra por pago concluye si se hubiese efectuado el pago concursal o íntegro de las obligaciones pendientes y de derecho cuando el juez de quiebra dictara la resolución declarada concluida la quiebra. Extinción de la quiebra por falta de activo procede si en cualquier momento de la quiebra se probare que el activo es insuficiente aún para cubrir los gastos ocasionados por ella misma. La extinción de la quiebra por falta de concurrencia de los acreedores se origina si, concluido el plazo señalado para la presentación de los acreedores, solo hubiese concurrido uno de estos. La extinción de la quiebra por acuerdo unánime de los acreedores concurrentes se da si el quebrado probare que ellos consienten unánimemente los acreedores cuyos créditos hayan sido reconocidos. Y por último, la extinción de quiebra por convenio, desde el punto de vista práctico y de conservación de los valores de la empresa, es la forma más importante para concluir la quiebra, en la cual, en cualquier estado de juicio, terminado el reconocimiento de créditos y antes de la distribución final, el quebrado y sus acreedores podrían celebrar los convenios que estimen oportunos. Rehabilitación del quebrado. Los quebrados declarados fortuitos serán rehabilitados siempre que protesten en forma legal atender el pago de sus deudas insolutas tan luego como su situación lo permita. Los quebrados declarados culpables que hubiesen pagado íntegramente a sus acreedores serán rehabilitados tan pronto como cumplan la pena que se les sea impuesta, y si no hubiesen efectuado pago íntegro, lo serán después de que transcurran 3 años del cumplimiento de la pena indicada. Los quebrados fraudulentos solo podrán ser rehabilitados si hubiesen pagado íntegramente sus deudas y después de transcurrir 3 años desde el cumplimiento de la pena que les fuese impuesta. Los quebrados cuya quiebra se hubiese extinguido mediante convenio con sus acreedores podrán ser rehabilitados si prueban el pleno cumplimiento de ese convenio y, en su caso, después de que hayan cumplido la pena que les hubiera sido impuesta. Procedimiento de liquidación. Este viene regulado en los artículos 371 a 400 de la Ley de Sociedades de Capital. Este es el conjunto de operaciones que tiene por objeto la realización de los elementos del activo y del pasivo, así como el pago y cumplimiento de las deudas y obligaciones sociales. Este proceso se iniciará una vez se haya producido la disolución de la sociedad. Una vez disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. Los estados financieros se modifican con la frase "en liquidación". De acuerdo con el Código Civil, la liquidación se establecerá en las etapas siguientes. A. Liquidación efectuada por todos los socios o liquidadores nombrados por aquellos. B. Cumplimiento de los compromisos sociales y devolución de las aportaciones a los socios. C. Repartición del capital y utilidad hasta después de la disolución de la sociedad. D. Reparto de la pérdida. Además, la Ley de Sociedades Mercantiles establece: A. Concluir las operaciones. B. Cobrar los adeudos a la sociedad y pagar sus obligaciones. C. Vender los bienes de la sociedad. D. Liquidar a cada socio su haber social. E. Practicar el balance final de liquidación. F. Obtener la cancelación de la inscripción en el Registro Público de Propiedad y de Comercio. En cada una de las etapas interviene un especialista con un objetivo manifiesto, viable, coherente y legal. Presentación de estados financieros. Liquidación. Para liquidar una sociedad deben cubrirse las etapas siguientes. Quiebra. Determinada una empresa en quiebra, procede lo siguiente.
En conclusión, la crisis de la empresa es causa por muchos aspectos de alarma y esto sucede porque múltiples intereses colectivos se ven gravemente amenazados. Esto ocurre desde la cesación de pagos como el punto de partida o presupuesto objetivo para la apertura del concurso preventivo o bien la declaración de quiebra, sea esta instada por el propio deudor o la instancia de uno o más acreedores. Todo con el fin de poner fin a las obligaciones de una empresa a modo de saldar sus deudas pertinentes y otorgar equitativamente las utilidades a los accionistas. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y compartirlo con tus amigos para que nosotros podamos seguir trayendo contenido similar a esta plataforma.